Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Mi nombre es Patti Sarlenga y como siempre agradezco este ratito que tenemos para estar juntos uniendo pasiones. La pasión de conocernos, de poder de verdad desde un lugar compasivo, amoroso y respetuoso introducirnos a nuestro mundo interno, aprender más cómo funcionamos, por qué sentimos lo que sentimos, cómo podemos gestionar lo que nos pasa, cómo podemos aprender sobre nuestros mecanismos mentales, entender un poco más este mundo tan complejo que es el mundo interno del ser humano. Indiscutiblemente somos animales muy complejos. Tenemos un gran potencial y a veces nos ahogamos, nos autodestruimos tan solo por nuestras taras mentales. Por eso me encanta poder compartir unos minutos con contenido de crecimiento personal, con este contenido que hace a un compromiso real con nuestro bienestar psicofísico. Y también me parece muy interesante poder en estos minutos presentarte material de lectura que si estás en una búsqueda puede ser como una guía. Hay tanto, hay tantos autores, hay tanta buena lectura para tomar como propia y empezar a experimentarla. Leerla, por supuesto, pero luego tratar de llevar algo de todo esto al campo de la transformación, que es el campo de la experiencia. La teoría súper necesaria, pero si algo de esto no pasa a la práctica, si algo de esto no pasa a la experiencia, queda en la nada misma. El libro que hoy te traigo a mí me gusta mucho porque es como una combinación especial y particular de el mundo oriental y el mundo occidental. Y los occidentales, hace un tiempo que estamos de poco comprendiendo toda la sabiduría del mundo oriental y cómo podemos mucho de esto traerlo a nuestro tipo de vida diferente, es real, desde un lugar distinto, por supuesto, pero hace muchos años se llevó, por ejemplo, la meditación al trabajo de la terapia. Lo hizo un gran psiquiatra, un gran investigador, el doctor John Sabatkin, y él, que llevó todo lo que es la práctica de atención plena a la psicoterapia, abrió un campo muy interesante que ha ido creciendo década a década y algo de todo esto es lo que nos propone Sanar el Corazón, el libro que hoy te traigo y que elegí una partecita para compartir por unos minutos. Si te gusta, si te interesa este tema, sobre todo este tema de dejar de pensar que es blanco o negro, día o noche, sombras o luces. El humano lo es todo. Tenemos sombras, tenemos luces. La naturaleza lo es todo. Tenemos días y tenemos noches, tenemos veranos y tenemos inviernos. Tenemos nacimientos y tenemos muertes. Tenemos que empezar a integrar todo. Vivimos pensando que es o una cosa o la otra. Y esto lleva a un conflicto interno, porque realmente cuando yo empiezo a abrazar el todo, cuando yo empiezo a comprender el valor de mirarme como una unidad, entender de verdad el hecho de que tengo aspectos míos que resuenan más en mis luces y otros aspectos míos que tienen un poco el peso de las sombras, y que todo esto soy yo en esta experiencia humana, cuando puedo empezar a integrar, cuando puedo empezar a tener una mirada más abarcativa y, si lo querés, más holística, empieza a haber una riqueza en el proceso de la vida que es la verdad maravillosa de sentir y experimentar.
Por eso me encanta este libro, por eso te propongo leer esta partecita que justamente se titula Transformación Interior del libro Sanar el Corazón. El peligro del lenguaje, comienza diciendo, de utilizar palabras para explicar y comunicar lo que pensamos y lo que sentimos, es quedarnos atrapados en las historias que nos contamos. Gran tema este, me encanta. Así empieza el capítulo. Mi preocupación, dice la autora, desde el día que empecé a compartir y a acompañar a otros en su viaje interior, es cómo ayudar a un ser humano a descubrirse, a entenderse, a liberarse de sus sufrimientos sin generar más identificación. Cuando un ser humano se embarca en un viaje interior de sanación y autodescubrimiento, impulsado por un anhelo espiritual, un estímulo creativo o un proceso terapéutico, inevitablemente tiene que confrontar su sombra. Al abrirnos a contactar, sentir y expresar nuestro universo interior, creamos un espacio para la transformación. Pero al interpretar y verbalizar nuestra biografía emocional, hay un riesgo. Podemos identificarnos con nuestro relato. En lugar de dejar ir el pasado y descansar en nuestra naturaleza esencial, podemos alimentar una historia y una identidad. Cuando hablo de nuestra naturaleza esencial, no me refiero a un concepto, sino a ser conscientes de que aquí, ahora, hay un observador ecuánime que presencia de manera desapegada el drama humano. Cuando estamos muy identificados con la historia personal y la mente egoica, no nos damos cuenta de cómo nuestros pensamientos recrean el sufrimiento. No somos conscientes del observador y el núcleo de pensamientos que conforma el sufridor o la sufridora se convierte en el centro de nuestra vida. El problema de revisar nuestro pasado, aunque sea con la intención de reconciliarnos con él, es que cuando albergamos muchas experiencias incompletas, dolor y resentimiento, a menos que aprendamos el arte de la meditación, podemos perdernos muy fácilmente en la identificación y crear un agravio personal de las circunstancias dolorosas que nos han tocado vivir. Aunque en estas páginas he puesto el foco en observar las activaciones internas y los mecanismos que desencadenan, el verdadero propósito de este libro no se limita a que conozcas las heridas de tu corazón y aprendas a gestionarlas adecuadamente, sino que puedas ver más allá de ellas. El proceso de sanación a través de la introspección y la autoobservación, la comprensión del funcionamiento de la mente, la descarga del cuerpo emocional y la regulación del sistema nervioso es una invitación a despertar, a reconocer y descansar en la presencia silenciosa que precede y acoge todo. El riesgo de usar palabras para intentar comprendernos es identificarnos con ellas e ignorar la presencia silenciosa de donde emergen. Por eso, los místicos y los sabios de Oriente, que desde tiempos inmemoriales se han volcado en explorar la naturaleza esencial del ser humano, no se han interesado por el psicoanálisis o por la psicoterapia. En lugar de analizar la mente y el cuerpo emocional para liberarnos del sufrimiento, se volcaron a la meditación. En vez de intentar arreglar uno o algún otro problema de estos que tenemos y que generamos continuamente con la mente, se centran ellos en el observador, en esto que dieron a llamar la conciencia transpersonal.
En mi experiencia, dice la autora, ambos caminos, la terapia y la meditación, se complementan. Ser consciente de los mecanismos mentales y emocionales que nos generan sufrimiento y aprender a gestionarlos adecuadamente es liberador. Al igual que es súper beneficioso tratar adecuadamente un trastorno físico. Pero aunque la psicoterapia puede ser una gran ayuda, no es suficiente, porque cuando uno observa cuidadosamente su universo interior, descubre que el origen de todo sufrimiento humano es la mente egoica, generadora de separación, confusión, carencia y conflicto. Y comprender que esa mente egoica, causante de todo tipo de problemas, no puede dirigir el barco. Acá no se trata de demonizarla ni de culpabilizarla, no. Tampoco de iniciar una guerra civil para destruir el ego, de que el ego espiritual intente aplastar al ego civil, no, no, para nada. Por favor, no es por ahí el tema. Eso ya se ha intentado con muy malos resultados. Solamente siendo conscientes de nuestra naturaleza esencial, podemos presenciar y dejar de alimentar la identificación. Presenciar siendo conscientes de que nada es personal es la actitud más sabia, porque al no apropiarnos ni apegarnos a los pensamientos, dejamos de alimentar la separación, el agravio y el orgullo. Pero cuidado, no hay que confundir presenciar con disociarse. Cuando en lugar de presenciar y ser uno con el fluir natural de la vida, minimizamos o enmascaramos el dolor, juzgamos las necesidades, reprimimos los pensamientos o las emociones, perdemos el rumbo. La terapia nos puede ayudar a mantener los pies en la tierra, a validar y expresar lo que sentimos, a entendernos, a descargar lastre innecesario, a regular el sistema nervioso, a completar etapas. A través de la meditación aprendemos a presenciar sin interferir, a observar cómo, tras una activación, naturalmente acontece la desactivación, sin necesidad de alimentar una historia y menos reforzar una identidad ilusoria. La mente es un mecanismo muy complejo y poderoso. Necesitamos aprender a observarlo y utilizarlo correctamente porque cuando, en lugar de ser un instrumento creativo a tu servicio, se apodera de vos, genera mucho sufrimiento. El riesgo de analizar y querer comprender la mente y el cuerpo emocional es perderse en la identificación y no reconocer entonces nuestra naturaleza esencial. Por eso en Oriente, antes de intentar arreglar los problemas mentales y emocionales, primero uno se sienta y aprende a presenciar el ruido mental, a no alimentarlo, a no perderse en él, a hacerse amigo de su soledad, a explorar el vacío, a disolver el silencio. Porque para abordar adecuadamente los conflictos internos y externos, primero necesitamos encontrar el observador, el espacio de ecuanimidad dentro de uno mismo. Los condicionamientos de la mente oriental y la mente occidental son diferentes, aunque cada día se van pareciendo más. Para un occidental acostumbrado a la hiperactividad, iniciarse en la práctica de la meditación vipassana o zazen sin descargar previamente las tensiones acumuladas en su propio organismo suele ser muy difícil. Tras unos minutos de práctica, probablemente empezarás a sentirte incómodo, incómoda, a percibir tensión corporal, malestar, activación emocional y mucha actividad mental. Cualquier cosa menos quietud y paz interior. Pero es normal porque tras muchos años de presión y represión para adaptarte a la sociedad,
acumulaste mucho malestar en tu organismo. Paciencia. Es comprensible que después de toda una vida de acción, de estar enfocados en objetivos externos y evitar tu universo interior, al parar y enfocar la mirada hacia adentro, al principio te sientas abrumado o desbordada. Empezar con técnicas de meditación activa te puede ayudar. También empezar a hacer un trabajo de movimiento consciente. Acá propongo yo, pausa, propongo, por ejemplo, la práctica de movimiento consciente a través de eutonía. Continúo con la lectura cerrando este capítulo que es muy interesante, ¿no? Porque acá no estamos quedándonos con una sola verdad. Acá somos capaces de reconocer que no existen verdades absolutas como no existen caminos absolutos y que tenemos que abrirnos a integrar. Tenemos que empezar a entender que somos más que un cuerpo físico, más que un cuerpo emocional, más que un cuerpo mental, más que solo seres espirituales. Somos seres espirituales teniendo una experiencia de vida física. Por lo tanto, mirarnos como un todo es una manera, te reitero, como dije al principio, importante y maravillosa de cultivar una relación sana con nosotros mismos. Te termino leyendo esta última partecita del capítulo que dice así: la meditación no consiste en parar la mente, ponerla en blanco o disociarse. Tampoco en sentarse sobre un volcán ni intentar controlar, anestesiar o espiritualizar el malestar interior. No, hacer eso solamente genera más tensión y frustración. La meditación nos ayuda a enraizarnos en el presente, a reconocer y aceptar nuestra naturaleza y a fluir con la vida. Es natural que tras muchos años de evitar tu espacio interior para poder relajarte en el ahora, necesites primeramente descargar tensiones físicas, mentales y emocionales. Combinar espacios de meditación y de terapia puede indiscutiblemente ser de gran ayuda. Un libro que te lo súper recomiendo, que vamos a tener seguramente en futuros podcasts más lecturas sobre él. Ahora te doy bien la información. Sanar el corazón, despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales. Autora Ketan Raventos Klein, sí, así, sanar el corazón. Te voy a pasar para que tengas un poco más de data. Es de Gaia, ¿sí? Quería pasarte la editorial. Bueno, lindo material para seguir aprendiendo y construyendo esta relación con uno mismo. Me quedo muy tranquila con lo que estamos viendo en los talleres de pedagogía para la vida, porque en el primer taller estuvimos trabajando sobre el yo observador, porque hemos trabajado un montón sobre el concepto de romper la identificación, de poder reconocer que lo que siento es sagrado, pero no soy lo que siento. Lo que pienso es importante, pero yo no soy lo que pienso. Romper la identificación, que es tan diferente, como recién leíamos, a producir conductas disociativas. Todo esto lo estamos construyendo taller tras taller, y para los que no participan en los talleres de pedagogía para la vida, es importante que veas que en los podcasts anteriores venimos también construyendo un poquito de todo esto. Te propongo para nuestro próximo encuentro en formato audio que tengas la experiencia de un trabajo de atención plena sobre las meditaciones, para que tengas una práctica, ¿sí?, accesible y directa sobre esto de poder observarte sin identificarte, que es parte de todo trabajo terapéutico. Romper la identificación. Camino seguro, sano y genuino para luego sí gestionar
nuestro mundo interno, que se construye desde distintos aspectos con lo que pienso, con lo que siento, con mi historia, con mi memoria, con mi pasado, con mi futuro, pero básicamente con mi presente, con mi aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias por este ratito compartido. Prometo que en la próxima vamos a la parte práctica del podcast de hoy. Conceptos para que queden: integrar, unir, comenzar a complementar y abrazar todo lo que somos. Luces, lógico, y sombras, por supuesto. Humanos perfectamente imperfectos. Hasta la próxima.